Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. A nuestro lente les vamos a enfocarlo hoy en Cuba. Estos son los hechos. El líder del régimen cubano, Raúl Castro, autorizó el regreso a su país de los médicos que escaparon de la isla. Prometió que no tendrán ningún tipo de consecuencias y que por el contrario se les garantizará trabajo. Queremos ser libres porque vivimos en un país, dolorosamente Cuba vive bajo una dictadura, un país de un sistema antidemocrático en el que no tenemos derechos ni libertades fundamentales que tiene cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Por supuesto, un debate porque la iniciativa fue rechazada por algunos médicos disidentes quienes aseguran que los hermanos Castro quieren engañarlos para que vuelvan a la isla para luego castigarlos e incluso privarlos de la libertad. Sin embargo, para otros la propuesta nace por los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, por lo que creen que si algún doctor decide devolverse a La Habana, podrá hacerlo con la firme convicción de que se le respetarán sus derechos. Vamos a debatirlo hoy. Y nuestro lente se enfoca también en Londres. Estos son los hechos. Por presupuesto, la Policía Metropolitana de Londres, mejor conocida como Scotland Yard, retiró la guardia permanente que vigilaba a la Embajada de Ecuador, donde permanece hace más de 3 años Julian Assange, fundador de Wikileaks. Para mí es mejor en el sentido que no me gusta la presión policial sobre Julian, pero este es un paso, pero lo más importante es que el Estado británico reiterar su exigencia sobre Julian. Y ese es el debate. ¿Se debía retirar la vigilancia que tenía Assange? ¿Qué hay detrás de esta decisión? Una pregunta que divide opiniones. Para algunos no. Y creen que la suma de dinero invertida para evitar la fuga del activista no fue suficiente, teniendo en cuenta el daño que hizo en especial a Estados Unidos. Sin embargo, otros piensan lo contrario y creen que sí era necesario retirar ese cuerpo de seguridad con el que se estaban malgastando los recursos de Inglaterra en una persona que a su parecer no es un delincuente, sino una víctima. Con esos temas comenzamos. Bienvenidos. Empezamos nuestro primer tema de debate con la siguiente pregunta que les invito a responder a ustedes a través de nuestras cuentas en Twitter, @NTN24Zoom. ¿Cree que hay garantías para que los médicos cubanos que huyeron de Cuba regresen a la isla, como lo ha dicho el régimen de los Castro? Quienes podrían volver a Cuba siendo indultados son los médicos que se acogieron a la iniciativa estadounidense Cuban Medical Professional Parole Program y salieron de la isla cuando participaron en misiones internacionales impulsadas por el régimen. El programa, que les concede permisos para viajar a Estados Unidos, visa y condición de refugiados, fue una iniciativa que nació en el 2006 durante el gobierno de George W. Bush. Sorpresivo cambio por parte del régimen cubano. Raúl Castro garantizó el regreso sin represalias y con trabajo seguro del personal médico que abandonó Cuba para comenzar una nueva vida en el extranjero. Por eso es por lo que muchos de los cubanos estamos acá, por la búsqueda de la libertad. La iniciativa tiene como objetivo frenar la deserción de los profesionales de la salud, impulsada por el programa aprobado en 2006 por la administración de George W. Bush, conocido como Cuban Medical Professional Parole Program, que incentiva al personal médico cubano a huir a Estados Unidos por medio de la participación en misiones internacionales en terceros países. Si todos nosotros vinimos para acá es porque queremos ser libres, porque vivimos en un país, dolorosamente Cuba vive bajo una dictadura, un país de un sistema antidemocrático en el que no tenemos derechos ni libertades fundamentales que tiene cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. No somos bien pagados, no somos bien remunerados. Mientras la administración del presidente Barack Obama busca parar las facilidades concedidas por este programa a los médicos cubanos, el gobierno de Raúl Castro lanza esta iniciativa como muestra de una segunda oportunidad a quienes decidieron abandonar la isla. Hasta los momentos, los profesionales de la salud tenían prohibido regresar a Cuba en un periodo de hasta 7 años. Además, les anulaban el título de médico, lo cual los inhabilitaba profesionalmente. Pero ahora fuentes oficiales cubanas confirmaron que a los profesionales se les facilitará su integración internacional, se les otorgará becas en el extranjero y también la participación en congresos y en misiones fuera de la isla, alargando aquellas que duraban menos. Cuba cuenta con 11,5 millones de habitantes y 400.000 son profesionales de la salud.
Cerca de 50.000 trabajan en 68 países en virtud de acuerdos intergubernamentales. Además cuentan con 85.000 médicos, uno por cada 130 personas, lo que significa uno de los mejores indicadores del mundo. La exportación de servicios técnicos y profesionales es su principal fuente de ingresos, cerca de 7.900 millones de dólares anuales. Vamos a debatir y analizar el tema ya detrás de cámaras. Estoy con los protagonistas de las noticias justamente hablando de la situación. Tengo un médico cubano aquí a mi lado, ya lo voy a presentar. Julio César Alfonso, él es presidente de la ONG Solidaridad Sin Fronteras, organización que presta ayuda a los médicos cubanos recién llegados a Miami. Está desde Miami, Florida, nos acompaña. De Luis Montes, asesor analista político demócrata desde Nueva York. Vamos a abrir el panorama sobre lo que significa esto para los médicos cubanos. Y desde nuestro Centro Internacional de Noticias, ya lo mencionaba yo, está Guillermo Iglesias Fernández, cubano, licenciado en enfermería, quien permanece en Bogotá desde hace algo más de un año, en espera de una visa que le permita viajar a los Estados Unidos. Señores, gracias por participar aquí en el programa. Bienvenido. Sin duda, Guillermo, quiero empezar con usted para conocer su historia, ya que usted podría verse directamente beneficiado por lo que están diciendo el régimen de los Castro, el señor Raúl Castro. Lo primero es, ¿usted le cree? ¿Le parecería interesante volver a Cuba? Muy buenas tardes a usted y al programa y a los televidentes. En primer lugar, como profesional de la salud cubana, de más de 27 años de trabajo dentro del sector salud y por la experiencia vivida dentro de la misión y dentro del país, yo estoy totalmente convencido que eso no es la solución del problema. Verdaderamente hablo en nombre de la gran mayoría de los profesionales cubanos que hemos desertado de la misión en cualquier parte del mundo, y estoy completamente seguro que eso no es real, que no es creíble y que eso es una farsa. Es, para mi concepto, un insulto a la inteligencia de los profesionales cubanos en Cuba. ¿Cómo es su historia un poco? Me contaba que usted trabajó 27 años en Cuba como médico y luego salió a la misión a Venezuela. Por supuesto. Yo trabajé en los 3 niveles de atención de salud en Cuba. Atención primaria de salud, atención secundaria, atención terciaria. Y en la emergencia médica extrahospitalaria. Es decir, tengo suficiente experiencia para conocer el sistema de salud en Cuba, cómo se trabaja y cuáles son los beneficios que un profesional obtiene de su trabajo en Cuba, en un país que no hay entera libertad de expresión y que es un país que reprime, que está demostrado, y que nosotros hemos sido parte de la nueva forma de explotación del ser humano, de la nombrada esclavitud moderna, de explotación de los profesionales en función de una misión que recibe una alta suma de dinero y no somos realmente bien remodelados, bien pagados. Usted, luego de Cuba, se fue a Venezuela. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Tuve alrededor de 3 años y algo más en la misión, desde el 2010, el 4 de diciembre del 2010. ¿Y luego qué pasó? De ahí deserté de la misión y vine para Colombia para hacer solicitud de la visa parol. Para profesionales cubanos. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, llevo un año aquí en Colombia y estoy esperando respuesta de la visa. En 2 ocasiones me la han negado, alegando que necesitan más evidencia de la misión. Cuando yo presenté realmente toda la evidencia que hay que demostrar para probar que estabas en la misión, que eres cubano y que eres profesional de la salud cubana. Señor Alfonso, bienvenido y gracias también por acompañarnos. Usted es presidente de la ONG Solidaridad Sin Fronteras, conoce, entiendo mucho de estos casos. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué tan viable, qué tan factible, qué tan bien suena más bien lo que está proponiendo el régimen de los Castro al decir, bueno, no va a haber ninguna represalia contra los médicos cubanos, pueden regresar todos los que quieran, tendrán trabajo y tendrán buenos sueldos? O sea, la panacea, ¿se cree así de una vez todos llegan a Cuba y eso es lo que va a suceder? Bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias, Andrea, por dejarnos participar en el programa. Saludos a los televidentes y saludos a Guillermo también allá en Colombia. Efectivamente, nada que venga del régimen de los Castro es muy creíble, es decir, el crédito de ellos pasó hace mucho tiempo y sin duda detrás de todo esto hay maniobras que tratan de perpetuar el programa de misiones internacionalistas mediante el cual el régimen cubano adquiere grandes cantidades de dinero a costa del trabajo esclavo de sus profesionales a través del mundo, no solamente en Venezuela, no solamente en Ecuador, también en África, en Asia, en el resto de América Latina, en muchos países, etcétera. Esto es un negocio muy lucrativo
al régimen cubano. Y un ejemplo de eso tenemos en Brasil, por ejemplo, donde el régimen de Brasil, el gobierno brasilero le paga a Cuba alrededor de $10.000 mensuales por cada médico, más si es especialista. Sin embargo, el profesional solamente gana, y es uno de los que más gana, claro, alrededor de 900, cuando más $1.000, casi nunca llega. Es decir, estamos hablando de menos del 10% de lo que recibe Cuba en tarifas mensuales por el trabajo esclavo de sus médicos, los cuales trabajan altas horas, hasta altas horas de la noche, trabajan sin ningún tipo de seguridad, de control. Y bueno, Guillermo es testigo de todo esto, no solamente médicos, y rectifico, enfermeros, dentistas, técnicos, etcétera. Y también me parece que es una maniobra de dar a entender al mundo que los médicos no van a ser perseguidos y que por lo tanto una de las razones por la cual existe el programa de visas de parol para profesionales cubanos va a dejar de existir, que es que sean perseguidos o es que sean víctimas de algún tipo de represalia dentro de Cuba, y por lo tanto podrían perder su condición de refugiados y por lo tanto la esencia misma del parol que otorga el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos a los profesionales cubanos en su condición de refugiados que huyen de un sistema de esclavitud moderna. Esto sin duda es una estrategia, vuelvo y repito, bien marcada de parte del gobierno de La Habana para eliminar este programa que da el traste con un negocio muy lucrativo. Estamos hablando con una cuestión de dinero, una cuestión financiera bajo una actividad ilegal de trabajo. Estos muchachos trabajan de manera ilegal como un caso manifiesto y probado de trata de personas. Son profesionales que trabajan en condiciones de semi-esclavitud, ganando una miseria, mientras que todo el dinero de su trabajo se lo lleva el régimen de La Habana, sin garantizar ni siquiera la seguridad para ellos. Han sido asesinados en Venezuela más de 69 médicos en los últimos años, han sido asesinadas y violadas varias doctoras en los últimos meses. Y una incluso delante de su esposo, también médico, y después fueron asesinados los dos, debido a que se colocan en los lugares de menor seguridad, los lugares más peligrosos en Venezuela y en cualquier parte del mundo donde esté, sin ningún tipo de seguridad, sin salario, casi sin condiciones de ningún tipo de trabajo. Ahora, allá quiero ir Esa yo. Es la realidad. Allá quiero ir yo cuando usted dice que es una estrategia, señor Montes, bienvenido. Desde que se iniciaron los acercamientos entre Estados Unidos y Cuba, Raúl Castro ha pedido. Pide el fin del embargo, pide el fin de la ley de ajuste cubano y también ha pedido y ha dicho que se debe acabar con este programa de parole para profesores médicos cubanos. Esta es una estrategia que puede llevar a eso, es decir, hay que terminar esta iniciativa aprobada durante la presidencia de George Bush, porque una cosa lleva al otro. Si sigue existiendo este programa, pues los médicos seguirán, como lo ha dicho aquí el señor Guillermo, acogiéndose a esta ley que existe. Al terminarse, pues no tiene nada más que decir o les toca regresar a Cuba, no porque quieran, sino porque les toca. ¿Es una estrategia? ¿Se puede leer eso como una estrategia y se debe contemplar de parte de Estados Unidos acabar con este programa? Buenas noches, Andrea. Bueno, en parte esta es la cuestión. Estados Unidos tiene que... Señor Montes, adelante. Estados Unidos tiene que, obviamente, tratar de, negociar en buena fe muchos de estos acuerdos que se están pidiendo. Pero también es importante, ¿verdad?, ver también el grado todavía de reforma que se está dando en Cuba, que no se está dando al mismo paso que se está dando, al mismo paso de las peticiones que está haciendo el gobierno cubano. Entonces creo que eso sí tiene que ir un poco más de la mano. No se puede desarmar unilateralmente Estados Unidos ante todas estas medidas que está pidiendo el dictador Castro en referencia a, ¿verdad?, médicos, obviamente, el programa cubano. Ahora bien, lo que sí es claro es que parte de la oposición, ¿verdad?, de la apertura de estas relaciones es que muchas veces el pueblo cubano aquí en Estados Unidos va a perder el montón de beneficios que ningún otro grupo hispano o ningún otro grupo inmigrante tiene. Y entonces, y eso es también parte del verdadero problema que existe. Aquí no hay ningún otro hispano que pueda poner pie aquí en Estados Unidos en tierra fija y obviamente y casi inmediatamente reciba su residencia, como es la ley de pie seco, pie mojado. Entonces,
eso es obviamente lo que está en juego. Ahora, yo creería que sobre la oferta que hace este señor Castro con referencia a volver médicos, yo creería que obviamente hay una cuestión ideológica, ¿verdad?, de por medio, pero es una cuestión meramente económica. Ningún médico va a preferir ir a ganar, no sé, 20, 30, 40 dólares a Cuba, cuando ellos en el extranjero pueden multiplicar ese dinero por mucho más. Entonces, por mucho que se les ofrezca estos beneficios de regresar y que no se les tenga, que no van a tener represalias, que no van a tener ningún tipo de problemas, entonces esto lo que se convierte es en una decisión meramente económica. Va un médico cubano, va un profesional de la salud cubano preferir ganar ¿verdad?, lo mísero que puede ganar en Cuba con referencia a lo que puede ganar en cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Es una decisión meramente económica, señor Guillermo? Bueno, en muchos profesionales es económica, en otros profesionales es política también. En su caso, ¿cómo lo ve usted? En mi caso es política y económica, las dos cosas. Más política que económica. ¿Más política? Más política que económica. ¿Cuánto percibía usted en Cuba? ¿Cuánto ganaba usted? Alrededor de 750 pesos cubanos, que es un promedio más o menos de 27 dólares. ¿En Venezuela cuánto llegó a percibir? Hasta 3.000 bolívares. Okay. Que al cambio que está actual ahora, 700 bolívares por dólares, sería 5 dólares, 6 dólares. O sea, menos de lo que ganaba en Cuba. En Cuba, menos que lo que ganaba en Cuba. ¿Y hoy por hoy de qué se mantiene en Bogotá, en Colombia? Con la ayuda a través de Solidaridad Sin Fronteras que nos han brindado, desde el punto de vista económico, de medicamentos, de alimentos, y de algunos familiares y amistades profesionales que están en Estados Unidos, que colaboraron conmigo en la misión o estuvieron trabajando conmigo en Cuba. Porque hoy por hoy aquí usted no puede trabajar. No podemos trabajar. Legalmente nuestro estatus legal aquí en Colombia es una situación irregular. ¿Por qué política? Me parece interesante eso, señor Iglesias, porque muchos aquí nos han dicho y comparado esos sueldos, han dicho, bueno, es que no podemos vivir, es que necesitamos algo mejor, lo que dice el señor Montes, sumemos 1 más 1 es 2 y a mí ¿qué me conviene más, este dinero a este dinero? Pero usted me llama la atención cuando dice que es una decisión más política. Política porque todo lo que socialmente se mide en Cuba tiene resultado político. Ningún resultado verdaderamente social, todo es político. Todo tiene que tener un impacto político para que sea bien aceptado por el propio gobierno. En mi caso particular, yo diría, y en el caso de muchos profesionales, somos privados en la esfera científica de lo máximo, la manera de pensar y de pensar libre, de tener autodeterminación. De estudiar lo que ustedes quieran, de acceder a informes médicos. Exacto. Aunque ha dicho el señor Castro que la mejor tecnología, que ahora van a tener acceso a cursos, que se abre una puerta para ustedes. Eso en la práctica estamos bien conscientes de que eso tiene su limitación.